Continuamos en este espacio de hacer el encuentro con Dios. Nos acompaña, porque siempre está en tantas tareas, le hemos robado un ratito a nuestra directora ejecutiva de NS Perú, la hermana Marister García, que ustedes ya le han conocido en varios espacios, que esperamos los retome pronto y está ansiosa. Mi Inmaculado Corazón Triunfará y otros proyectos que por ahí Tenemos. Para que esté en compañía. Nuevamente, gracias por estar con nosotros A ustedes. y por compartirnos un poco la historia de cómo se origina NS y no solo NS, también cómo suscita el Espíritu Santo, ¿verdad? Tantas cosas en su iglesia y en el mundo, porque es esto riquísimo. No se queda el bien como exclusivo de la iglesia, siempre es difusivo y va más. Por supuesto, incluso ahora el Papa Francisco, bueno, desde que lo tenemos, gracias a Dios, como guía, como pastor de nuestra Iglesia Universal, él habla siempre de una iglesia en salida. Es urgente y realmente lo que se hace eco el Papa y así pues todos los sumos pontífices en esta última etapa, en estas últimas décadas, se hacen eco de lo que ya nos decía Pablo VI en esta encíclica, que animo, como digo, vivamente a nuestros oyentes y televidentes a conocerla. Está en internet, en cualquier librería religiosa pueden conocerla, a que la lean y tomemos esta conciencia, si es que todavía no está dentro de nosotros, así como urgiendo desde dentro, que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos como laicos de santificarnos nosotros y santificar el mundo desde dentro. Pero el Papa habla de esta iglesia en salida, de que no podemos quedarnos en esos grupos de oración que quizás son muy cómodos para nosotros, en donde todos nos conocemos, llevamos una vida piadosa, pero ¿cómo estamos irradiando? Ya dice Jesús en el Evangelio que una luz no está hecha para meterse debajo de la mesa, sino que está hecha para irradiar, ¿no? Esto compromete, esto trae ciertas, como decía usted al principio, ciertas dificultades, el amor tiene que doler, decía también Santa Teresa de Calcuta, pero si no, ¿dónde está justamente ese compromiso bautismal? Y aquí nos dice el Papa Pablo VI, para como ya detenernos en alguno de los puntos, dice él que es un deber comunitario. Cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, somos seres sociales, no podemos evadir esta responsabilidad, pertenecemos a la humanidad entera. Y eso significa que tenemos que ser solidarios con cada uno de nuestros hermanos, los seres humanos que forman esta humanidad. No se trata solo, dice él, de este o aquel hombre, sino de que todos los hombres están llamados a un pleno desarrollo. Yo quizá he tenido la suerte, o usted, amigo oyente, televidente que me escucha, de nacer en una familia cristiana, de conocer la fe, que es un gran don, es el gran regalo que Dios nos ha hecho. Pero pensemos, y aquí hablaba el Papa, de que tantos hombres y mujeres que no conocen a Cristo o que materialmente están en condiciones infrahumanas. Y ese hombre es una sola alma conmigo, porque el hecho de pertenecer, ¿no?, al cuerpo místico de Cristo hace que esa persona, aunque yo no la conozca, tenga una misma alma conmigo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Todos somos hijos de un mismo Padre, hemos sido creados por amor, aunque Él no lo conozca, esté en un país quizá pagano, o aunque conozca a Cristo, pero sus realidades materiales sean, como digo, infrahumanas. No estoy ajeno a esa realidad de mi hermano. Es lo que decía aquí el Papa, ya saltando muy rápido, dice él que debe emprenderse una acción urgente, decía él, facilitar por todas partes la realización de esta labor, de este desarrollo integral de todos los hombres, es un deber social grave y urgente de cada uno de nosotros. No podemos sentirnos ajenos. Respondiendo a esta llamada urgente, clara, bien definida del Santo Padre hace ya, como digo, 50 años, se empezó a cuajar, ¿no? Bueno, como digo, no solamente en ese, sino muchas asociaciones a nivel benéfico, de acción social, y Nuestra Señora del Encuentro se empezó también a cuajar ya desde los años 70, ¿no?, en la mente de un sacerdote, el padre Rodrigo Molina, que fue el inspirador de esta asociación, aunque fue formada por laicos, porque, Hernán, hay un hambre de pan, hay un hambre de cultura y hay un hambre de Dios.
En aquel tiempo, por ejemplo, pues las diferencias sociales eran muy llamativas, muy dolorosas. Hoy sigue habiéndolas, hay mucha hambre en el mundo, pero quizá en los pueblos ya que van más en vías de desarrollo, que están desarrollados, hay una hambre que es más dolorosa, aunque quizá no es tan primaria. Es decir, el hambre de pan, pues si no le doy a alguien de comer, se me muere. Es lo primero que tengo que hacer, pero que sea lo primero en la ejecución no quiere decir que sea lo más importante. Ese hambre más importante es el hambre de Dios. Y hoy en día hay muchos pueblos precisamente desarrollados, ¿no? Con países con una gran renta per cápita, etcétera, que están necesitando que se sacie este sentido de la vida, ¿no? Y queriendo responder a esta llamada de este deber urgente de que el hombre conozca el sentido de su vida, no solamente que viva, que para eso tiene el pan, no solamente que conozca su dignidad como hombre, que es la cultura, y ese desarrollo, ¿no?, de toda su persona. El desarrollo integral va más allá, es decir, que conozca para qué vive, para qué está en este mundo, y para eso está en ese. Tremenda misión, Sí. porque eso requiere tanto esfuerzo y también comprender esa misión, ¿no? Para avanzar, transmitirla. Como usted decía en el primer bloque, me quedé pensando, hablamos con los documentos de esa pobreza, pero usted bien lo ha aclarado ahora que hay un nuevo tipo de pobreza. Somos conscientes todos de ello porque extrañamos valores, virtudes en los medios de comunicación, extrañamos verdad. ¿Cuántas veces uno dice, no, es que la televisión dice o la prensa dice y no, ya no sabemos en qué creer? Y NSE, como otras realidades también, ¿no? Pero NSE también quiere como apostar por eso distinto, que debería ser lo normal, pero parece ser muy extraño ahora, ¿no? Que te digan la verdad, que te digan cosas buenas, que haya belleza, que haya como orden, cuando el error es como ruido, es como todo rápido y no sabes qué te han dicho y hay ansiedad. La llamada, como dice usted, de todos nosotros laicos que estamos metidos en el mundo es fuerte y no podemos eludirla. Es una llamada personal que todos debemos sentir, primero, como digo, a una santidad, a una respuesta de incondicionalidad a Cristo, a una respuesta de vivencia del Evangelio, y después, precisamente, la alegría que nos da esta fe, este encuentro con Cristo, inmediatamente hace que sintamos una necesidad enorme de contarle a todo el mundo que hemos sido creados por amor, que hay alguien que nos ama, que nos mira, que nos espera, que nos busca, que hay una madre, ¿no?, que está detrás de nosotros, que le preocupa nuestra alma, nuestra salvación. No es el momento, ¿no?, podríamos hablar de tantas cosas, pero en resumen dijéramos, este mensaje de buena nueva que nos trae el Evangelio y que nos da la Iglesia, como buena depositaria de toda esa riqueza de la fe, buena madre, nosotros como laicos, como consagrados, como bautizados en nuestra Santa Madre Iglesia, tenemos esta urgente necesidad. Usted, amigo oyente, seguro que me escucha, ama de casa, las señoras, la mayoría, estudiantes, si lo escuchan jóvenes, o trabajadores. La mayoría de ustedes trabajarán en una empresa o en una entidad civil, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, no hay problema en eso. Están metidos en el mundo, sí, usted tiene esa grave responsabilidad. Su cristianismo no lo puede dejar colgado en la percha de su casa y ponérselo solo los domingos, o incluso quizá usted se siente buen cristiano porque va a misa todos los días, pero ¿qué pasa después en su trabajo? Esos criterios del Evangelio tiene que llevarlos usted a su realidad temporal, y desde ese taller de mecánica, desde esa oficina donde usted tiene una responsabilidad, pues, de pago de los trabajadores, de, como digo, vivir una justicia social, un ayudar a sus trabajadores a que también puedan santificarse, una ayuda en los horarios, es toda una mentalidad, como digo, que debe imbuir nuestra empresa. NSE nace como asociación civil precisamente por esto, porque necesita meterse en estas realidades temporales
Entonces, ¿eso qué significa? Que jurídicamente no depende de la Iglesia como cualquier empresa, cualquier asociación, pero totalmente imbuida del espíritu cristiano, de los criterios del Evangelio, para santificar estas estructuras desde dentro. Este ser asociación civil nos da una mayor flexibilidad, ¿no? Por eso mismo, porque podemos meternos pues incluso en ámbitos económicos, políticos, laborales, sociales, psicológicos, de la universidad, de la empresa, y allí, como dice usted, nosotros con la identidad propia de medio de comunicación, ¿no? De ser una entidad que ha nacido para estar metida en los medios de comunicación masivos y proclamar a través de ellos el mensaje del Evangelio, llevar esta buena nueva, es como esa mancha de aceite que se va metiendo, ¿no? Este ser entidad civil no dependiente de la Iglesia, pero totalmente secundando, ¿no? El magisterio de la Iglesia y unidos a nuestros pastores, nos da esta mayor capacidad de poder santificar el mundo desde dentro. Interesante, me hace pensar usted en esa onda que crece en el agua cuando se le tira una piedra y crece. Ya me quitó una pregunta, ¿qué era NSE concretamente? Y la siguiente es, ¿y por qué NSE no admite, no busca publicidad o propaganda, que tanto nos lo preguntan? Algunos a lo mejor no saben. Claro, de la misma manera que hemos explicado ahora que NSE nace como una entidad civil, sin fines de lucro, pero dijéramos con todos sus reglamentos de acuerdo al Estado en cada país donde está, para tener esta flexibilidad de poder meterse dentro de las estructuras del mundo. De la misma manera, para guardar o salvaguardar esta libertad de acción, no aceptamos propaganda, porque esto podría mermar de alguna manera nuestro mensaje, que ciertamente es netamente evangélico en el sentido de llevar, somos confesionales totalmente, como digo, jurídicamente civiles, no se depende de la Iglesia para tener esta mayor libertad de acción, pero obviamente nuestro espíritu, nuestra identidad es plenamente unida al magisterio de la Iglesia y queremos mantenernos libres en este proclamar la verdad que usted decía que es tan importante. Quizá, ¿Y NSE es el único ejemplo en esto o hay mucho en más absoluto. ejemplos? Sí. Por ejemplo, pensemos ahora, me viene a la mente las asociaciones pro vida. Prácticamente todas las asociaciones pro vida son asociaciones civiles porque necesitan también esta libertad de acción, es decir, jurídicamente, ¿no? A nivel de estatutos, etcétera, legalmente no dependen de la Iglesia para tener una mayor libertad de acción, pero pues qué duda cabe, ¿no? Todas están imbuidas de este amor a la vida, de todo este espíritu del Evangelio de la vida, podríamos decir. Pero se necesita tener esta flexibilidad de estructura también, ¿no? Para, por ejemplo, las asociaciones pro vida, que muchas de ellas para poder tener una mayor libertad de acción y de influencia, pongo ahora, por ejemplo, a nivel de congreso. Hay muchos congresistas, gracias a Dios, en nuestro país, aquí en Perú, que son pro vida y pertenecen a estas asociaciones, ¿no? O están apoyando estas asociaciones. Si dependieran de la Iglesia, habría quizá, se cerrarían ciertas puertas por una cuestión de prejuicios, etcétera, lamentablemente, ¿no? No debería ser así, pero entonces, siendo civiles, tienen esta mayor libertad de acción, metiéndose incluso en la vida política para influir. Es importante que el cristiano influya en la vida laboral, social, económica, política, metiendo el Evangelio, los criterios del Evangelio en esas estructuras. Tenemos que tomar conciencia de esto, no podemos arrinconarnos en la Iglesia e influir solamente en ese círculo pequeño. Tú, amigo oyente que me escuchas, estás llamado a hacer un gran bien. El bien influye, el mal tiene un tope, no tiene la última palabra. ¿Cuántas veces, Hernán, verdad, lo hemos hablado en otros programas? Yo no me cansaré de decirlo. Y nosotros como laicos debemos meternos a través de estas asociaciones civiles, NSE es una muestra de ello, o cualquier otra, incluso empresas. ¿Cuántas empresas hay? Las conocemos que están imbuidas de este espíritu cristiano y uno dice, o cooperativas, han sido creadas precisamente para dar trabajo a personas y a través de ese trabajo
pues desarrollar íntegramente a las personas. Por ejemplo, colegios, son estructuras civiles también, colegios que dan una educación integral y también santifican incluso a sus mismos profesores por toda la, dijéramos, política interna, ¿no? La identidad que se lleva dentro de ese colegio o de esa empresa. Entonces, aquí nos queda a puertas del siguiente bloque. ¿Y cómo hace en ese entonces para continuar adelante? Le dejo esta pregunta que nos les explique un poco más, que es el motivo también de que esté aquí, ¿sí? Claro que sí. A los amigos oyentes y televidentes también una brevísima pausa y la misma pregunta. ¿Cómo hace ese para seguir adelante? Ustedes muchos saben la respuesta. Así que brevísima pausa, la última ya de este programa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios.